Capturado alias Cóndor, presunto cabecilla del grupo armado ilegal organizado Los Pelusos. Como un golpe contundente contra la criminalidad, calificó el presidente de la República, Iván Duque, la captura de Richard Arley Díaz, alias Cóndor, presunto máximo cabecilla del grupo armado organizado Los Pelusos. Acabamos de informarle al país de un golpe contundente a un criminal de la peor ralea, alias Cóndor. Este es un golpe duro a los criminales, a los bandidos que pretenden en los territorios seguir arrebatándole la paz a los ciudadanos. Y así como hemos procedido hoy, seguiremos procediendo contra cualquier estructura criminal, porque aquí hay cero tolerancia con estas prácticas y seguiremos desvertebrando y desmantelando estas estructuras. Alias Cóndor fue capturado en el municipio de Santiago, norte de Santander, durante la operación Armagedón, liderada por la policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Este sujeto era buscado por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, porte y tráfico de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias. Está relacionado con homicidios de líderes sociales en el nororiente del país, así como con narcotráfico y otros delitos que afectan a la población civil. De esta manera, las autoridades ponen fin a 17 años de vida criminal de alias Cóndor, no solo relacionado con los homicidios de líderes sociales. Quien en la actualidad tenía bajo su mando y bajo su control aproximadamente a 385 integrantes, distribuidos en componentes armados y de actividades criminales focalizadas. Una de sus órdenes permanentes era nutrir las finanzas criminales del grupo armado organizado a través del narcotráfico, el contrabando, los secuestros y el cobro de extorsiones a mineros, como también a empresas de transporte y al sector comercial del nororiente del país. En el último año, las autoridades han logrado 14 capturas de los pelusos, entre ellos 7 cabecillas. En una segunda fase, la Unión Europea dona 21 millones de euros para el campo colombiano. Hoy lanzamos una nueva fase de cooperación con la donación de 95.000 millones de pesos por parte de la Unión Europea, con los cuales apalancaremos programas como el Campo Emprende, alianzas productivas o nuestras líneas especiales de crédito, entre otros. Antes del proyecto, pues uno tenía las ganas de trabajar, ¿sí? Muchos pensábamos, yo me pudiera poner una media tariecita de frijol bola roja, de sabanero, de cargamanto, pero no contábamos con el recurso para decir vamos a comprar estos 4 o 5 rollos de alambre. Entonces yo creo que en este momento el proyecto nos ha ayudado muchísimo en ese sentido, porque nosotros pues al tener ese recurso podemos comprar el alambre, podemos tener la hilaza, podemos tener los fungicidas, lo que necesitemos. Entonces ha sido un proyecto muy importantísimo para los campesinos de esta región. Escasos recursos, sin forma de tener animales, con qué alimentarlos, se nos había dado muy difícil la tarea de esto, pero ahora que ya tenemos la posibilidad de tener un alimento garantizado, bien balanceado, que ya tenemos animales pese a muchos esfuerzos y que vamos a tener más, vamos a producir carne con los cerdos, con los pollos, con las gallinas ponedoras, pues entonces vamos a mejorar nuestras vidas. Surge aquí en la comunidad por un grupo de jóvenes que nace desde la iniciativa de que en la comunidad no se encuentra una panadería. Esto ha sido un excelente paso, ya que hemos tenido grandes cambios en la comunidad, se ha visto la alegría de los jóvenes, trabajando diariamente, sanamente, contribuyendo para que la comunidad se sienta desarrollada. Como ellos, son más de 409.000 familias que han sido beneficiados gracias a los recursos del Gobierno Nacional y de la Unión Europea, los cuales han permitido, por ejemplo, la entrega de 51.979 soluciones de vivienda, mejorando así las condiciones de vida de la población rural. Trabajamos juntos por el campo. Gobierno Nacional lanza la primera política de vivienda rural, un sistema de construcción en beneficio de más de 2 millones de familias que viven en el campo.
Por primera vez, Colombia tiene una política pública de vivienda rural que tiene como propósito llegar a las 2,3 millones de personas que están en condición de déficit de vivienda en el campo. A su vez, se anunció la creación del programa Vivienda Social para el Campo y se abre la primera convocatoria. 160.000 millones de pesos de inversión que nos van a permitir a su vez llegar a los lugares más recónditos de la geografía nacional. Las mujeres del campo colombiano y los municipios PEDET tendrán prioridad en estos programas. Más del 91% de los alcaldes de municipios PEDET fueron consultados en esta política y también el 23% de las organizaciones consultadas corresponden a municipios PEDET. Este es un ejercicio donde tratamos de incluir a todo el país y donde creemos que la consecución de paz con legalidad es justamente llegándole bienes públicos al campo colombiano. Esta política va a priorizar a las mujeres cabeza de hogar, a las madres comunitarias, a las víctimas del conflicto, a las personas que están en proceso de reincorporación, a las etnias, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En el desarrollo de estos proyectos se espera generar cerca de 90.000 nuevos empleos. Y se va a convertir no solamente en un poderoso instrumento de justicia social, sino también en uno de los elementos de nuestra política contracíclica, de ese compromiso por Colombia en el que el presidente Duque además ha puesto todos los esfuerzos del gobierno nacional para ayudar a la generación de empleo y a la recuperación de la economía colombiana. La meta es llegar a 36.799 hogares rurales, 10.299 viviendas nuevas y 26.500 mejoramientos de vivienda entre 2021 y 2022. El subsidio es del 100%, es decir, gratis para los beneficiarios. Solamente tenemos 3 requisitos: ser mayor de edad, tener título de propiedad o certificado de sana posesión y no que ese título no sea en una zona de riesgo, de alto riesgo, donde no se puede construir. El subsidio de vivienda nueva será de hasta 70 salarios mínimos mensuales y el subsidio de mejoramiento de hasta 22 salarios. Se abren 30.000 nuevos cupos del programa de doble titulación del Ministerio de Educación para el año 2021. El Programa Nacional de Doble Titulación, implementado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el SENA, abre 30.000 nuevos cupos para los estudiantes de educación media en todo el país. Esto con el objetivo de cumplir una de las metas del Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y con el fin de ofrecer más oportunidades a los jóvenes del país. Con el fin de formar seres humanos integrales, desde la educación media, el SENA, en el programa de doble titulación, trabaja en el desarrollo de las habilidades técnicas y digitales, así como de las competencias socioemocionales y ciudadanas, que les posibiliten acceder a los bachilleres a un empleo digno, decente, estable y formal, tal como lo manifiesta reiteradamente el señor presidente Iván Duque Márquez. Durante el 2020, en el marco de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica causada por el COVID-19, el Ministerio de Educación y el SENA han diseñado estrategias dirigidas a las entidades territoriales certificadas y a los establecimientos educativos para darle continuidad a los procesos educativos. El esfuerzo que ha hecho el SENA en estos más de 26 meses de trabajo por incorporar las competencias socioemocionales a todo el desarrollo y la apuesta curricular. Tradicionalmente se hablaba de unas competencias en los programas que ofrecía el SENA y ahora podemos contar con esa articulación. Así que de nuevo acompaña al sistema educativo en esta apuesta, que además con ocasión a la pandemia ha dejado ver la importancia, primero la afectación que han tenido niños, jóvenes, maestros y familias y la importancia de lograr un equilibrio, una armonía entre estas competencias duras y el desarrollo de lo que ha sido llamado estas competencias blandas o socioemocionales. Esta convocatoria reafirma que el gobierno del presidente Iván Duque continúa fortaleciendo la articulación de los programas técnicos con la educación media. El gobierno nacional avanza en el mejoramiento de la calidad de vida de más de 193.000 habitantes del Chocó. Solo en la pandemia se han destinado más de 166.000 millones de pesos. Llevar progreso a las regiones más vulnerables ha sido el compromiso del presidente Iván Duque desde el momento de su posesión, y Chocó ha sido protagonista en estos 2 años de mandato. Educación. Se han inyectado más de 90.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura escolar. Además, con Generación E se ha llegado a más de 3.200 jóvenes con inversiones que superan los 3.700 millones de pesos. Salud.
A través del Ministerio de Salud se han invertido cerca de 9.000 millones de pesos en obras de infraestructura y dotaciones que están beneficiando a más de 133.000 personas del departamento. Infraestructura. La Transversal Central del Pacífico ha recibido recursos cercanos a los 615.000 millones de pesos para la pavimentación de 80 kilómetros. Se han hecho inversiones superiores a los 837.000 millones de pesos para la Transversal Quibdó-Medellín y a través del Invías se han destinado cerca de 100.000 millones de pesos para proyectos de vías terciarias. Calidad de vida. Se han realizado inversiones de mejoramiento de energía eléctrica, normalización de redes y otras soluciones energéticas que llegan a 42.000 habitantes. Vivienda. Con los 249.519 millones de pesos invertidos por el Ministerio de Vivienda en Chocó, se han beneficiado a 1.055.775 personas con programas como Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios. Deportes. El gobierno ha llegado con proyectos de infraestructura superiores a los 52.000 millones de pesos durante estos 2 años para escenarios deportivos. Cultura. A la fecha se vienen ejecutando inversiones por casi 13.000 millones de pesos para proyectos como teatros y la Casa de la Cultura del departamento. Pandemia por el COVID-19. Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional ha destinado 49.000 millones de pesos al departamento, beneficiando a 535.130 personas. Se han entregado 20 ventiladores y 20 bombas de infusión, 15 camas y camillas a Quibdó, más de 193.000 unidades de elementos de bioseguridad y se transfirieron recursos por más de 2.000 millones de pesos para el pago de deudas laborales acumuladas para los trabajadores de la salud. Además, a través de estos programas sociales, se han destinado recursos al Chocó por más de 166.300 millones de pesos para atender a la población más vulnerable durante la emergencia. La Conversación Nacional, un espacio de diálogo con diferentes sectores, recogió más de 11.000 propuestas de diversos sectores y ciudadanos de Colombia. La Conversación Nacional fue el espacio propicio para construir, a través del diálogo, una hoja de ruta para acelerar el trabajo que conlleve a cerrar las brechas sociales en el país. En este espacio incluyente, abierto y participativo, se sostuvieron encuentros con ciudadanos, con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos, y en las regiones. Como balance de esta conversación, se realizaron 36 mesas nacionales, 11 regionales, y se analizaron 11.289 propuestas recibidas en la plataforma digital conversacionnacional.gov.co. De ese diálogo abierto y franco surgieron las siguientes propuestas de gobierno. Fortalecer el acceso de los jóvenes a mejores oportunidades de educación y empleo. Se expidió el decreto para facilitar la contratación de los jóvenes en el sector público, al asegurar para ellos el 10% de los cargos nuevos sin mínimo de experiencia. También se estableció, de la mano con el Congreso, que las empresas puedan deducir del impuesto de renta el 120% de los gastos laborales por empleados menores de 28 años, gracias a la Ley de Crecimiento Económico, con lo cual se espera la generación de 60.000 nuevos empleos. Igualmente, se aceleró la formulación de la reforma al ICETEX y se estableció la ley que define los lineamientos para implementar escuelas de padres, madres y cuidadores en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Perseguir y castigar efectivamente a los corruptos. Se apoyaron los proyectos de ley anticorrupción como el de los pliegos tipo, la obligatoriedad de la publicación de la declaración de bienes, rentas y el registro de conflictos de interés de altos servidores públicos y la prohibición de la casa por cárcel para corruptos. Se aumentó la inversión social en las zonas afectadas por la violencia, con aceleración de obras en los municipios PEDET, y se formularon propuestas para la protección del medio ambiente, entre ellas la creación de la Mesa de Transición Energética para definir y construir una política pública de largo plazo hacia las energías limpias. Convertir el crecimiento económico en más empleo y oportunidades para el campo y las ciudades. Se aseguraron con el apoyo del Congreso de la República 1 billón de pesos anuales para 5.000 kilómetros de más y mejores vías rurales con el fin de fomentar la generación de empleo, fomentar la conectividad y mejorar la competitividad de las regiones. Además, se otorgaron microcréditos a través de la línea Avanzamos para apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional en el mes de noviembre de 2019. Con la Conversación Nacional también surgieron insumos para la formulación de otras iniciativas adicionales, tales como
el lanzamiento de una convocatoria de investigación dirigida al proceso pedagógico y tecnológico, la creación del Centro Superior de Investigación y Formación de Maestros y el mejoramiento de la oferta institucional para los jóvenes mediante un documento de política pública de juventud, entre otros. La conversación nacional representa la oportunidad histórica en la que se presentaron propuestas y posibles soluciones, todo bajo el respeto a las diferencias y con una mirada en la esperanza de avanzar hacia un país con más oportunidades y más equidad. Presidente Iván Duque destaca la reducción del homicidio, el secuestro y los cultivos ilícitos en Colombia. Pero también quiero señalar que así como se han dado estos golpes, también en lo que va corrido este año tenemos algunos avances positivos. En lo que va corrido del año 2020, tenemos una reducción del homicidio que fluctúa entre el 7 y el 8%, y que de mantenerse en las semanas que nos restan del año, nos permitiría cerrar el año 2020 con la tasa de homicidios más baja en más de 40 años. Segundo, seguimos en la reducción del delito abominable del secuestro, delito que ha sido además cometido por muchas de las organizaciones criminales que han flagelado al país y que también son responsables del asesinato de líderes sociales. El secuestro tiene este año una reducción del 11% frente al año pasado. Delitos como lesiones personales tienen una reducción del 34%. Que el combustible de muchas de esas estructuras criminales es el narcotráfico. Y por eso también, con el trabajo mancomunado y permanente de una visión integral para luchar contra este fenómeno plasmada en la política Ruta Futuro, tenemos la mayor reducción en 7 años, como se vio con las cifras consolidadas del año 2019, y esperamos que esas cifras sean aún más dicientes en el año 2020. Presidente Duque advierte que en la posverdad las redes sociales pueden ser utilizadas para exacerbar odios. En el diálogo sobre la Cuarta Revolución Industrial organizado por el Foro Económico Mundial, el mandatario de los colombianos invitó a los estados para que en la era de la posverdad tengan en cuenta cómo se evalúa y cómo se puede asegurar las democracias en medio de la aceleración digital. Debemos reconocer que hoy en día estamos en la era de la postverdad y vemos noticias falsas por todas partes, y dada la manera en la que nuestros mundos se están creando, especialmente en cuanto a las redes sociales, estas pueden profundizar estas divisiones en la sociedad, y algunos de los demagogos y populistas del mundo van a tomar ventaja de esto para exacerbar el discurso del odio, pero también exacerbar la violencia. El presidente Iván Duque enfatizó que la idea es que Colombia se convierta en el Silicon Valley de Latinoamérica, y la manera para avanzar es con la conectividad. Nuestro objetivo es tener al 70% de la población colombiana con Internet de alta velocidad de banda ancha para el final de mi gobierno. El debate sobre la tecnología no es sobre hardware, no es tampoco sobre software, no es sobre antenas ni cables, tampoco es sobre expertos, es un debate sobre la calidad de la vida. Asimismo, mencionó los desafíos y avances que ha traído la pandemia en materia de educación virtual. Lo que hemos logrado es una gran aceleración para que los niños de familias rurales puedan acceder no solamente a hardware, pero también a la tecnología, y tengan acceso a plataformas y a páginas web en donde ellos puedan descargar contenido muy relevante. Y eso también genera igualdad. Destacó además que en Colombia se avanzan en 17 proyectos de innovación que van a permitir a los ciudadanos tener mejores servicios a través de las economías digitales en materia de catastro nacional, telemedicina, educación, servicios y sistema de tributación. Más de 1.000 familias del departamento del Caquetá tienen energía por primera vez gracias a la luz del sol. El poder transformador de la energía y la transición energética llegaron para quedarse. Más de 1.000 familias de la vereda La Granada del municipio de San Vicente del Caguán hoy cuentan con paneles solares. Estábamos entregando un proyecto que
le da 1.086 soluciones a igual número de familias, soluciones fotovoltaicas, solares, que son amigables con el medio ambiente. Por medio de ella tengo mi negocio, que es la peluquería, como usted me lo decía, y me ha ayudado bastante porque pues por medio de este tiempo, que es una pandemia, que estamos en una situación tan difícil, para mí no me ha afectado, porque pues el costo no tengo que en este momento cancelar ni pagar ningún recibo, sino que por medio de las plantas me ha favorecido. Agradecido con el ministro porque esta visita es histórica, es la primera vez que un ministro hace presencia en el área rural del municipio. Hoy, 3.522 familias en 9 municipios del Caquetá ya tienen luz en sus hogares. Este gobierno se fijó la meta de saldar la deuda histórica con más de 100.000 familias y en los 2 primeros años se ha llevado energía eléctrica a 34.800 familias colombianas. Tenemos ya en ejecución 3.600 soluciones adicionales, con inversiones por 62.000 millones de pesos, y ya aprobamos también en este año, en el 2020, otros 4.200 soluciones con otros 81.000 millones de pesos. O sea, en total vamos a llegar casi a 12.000 conexiones para familias en el Caquetá, con inversiones por más de 200.000 millones de pesos. En 2022, el país contará con 2.800 megavatios de capacidad instalada para la generación de energía solar y eólica, 50 veces más de la capacidad instalada que había en el país en 2018. Ministerio del Deporte reabre la actividad en escuelas de formación deportiva del país. El Ministerio del Deporte fijó las normas para la reapertura de las escuelas de formación deportiva en Colombia. Mediante la resolución 1840 de 2020, se definieron los lineamientos para el reinicio de sus actividades. Y son 6 sus componentes para tener en cuenta. El primero, y es que se conozca con antelación todos los cronogramas dispuestos para la realización de estas actividades deportivas en las diferentes escuelas a nivel nacional. El segundo, y es que los escenarios deportivos o aquellos espacios en donde se vayan a realizar las actividades deportivas cuenten con todos los protocolos de bioseguridad. El tercero, y es que los entrenadores conozcan a la perfección este protocolo que se ha diseñado. El cuarto, y es que procuremos que participen niños mayores de 6 años en estas actividades de las escuelas deportivas. El quinto, y es que también no participen más de 20 niños por clase en estas escuelas. El último y no menos importante, y recuerden que todas las actividades de las escuelas deportivas deben ser aceptadas y autorizadas por los entes territoriales respectivos en su municipio o departamento. Pueden ser las Secretarías de Educación y Deporte, pueden ser los institutos departamentales de recreación y deporte, o en su defecto, aquellos encargados de la administración de escenarios en su municipio o departamento. Con la reapertura, el beneficio psicológico y físico de los niños, niñas y adolescentes será evidente, pero también habrá reactivación económica desde el deporte. No solamente beneficiamos a aquellos entrenadores y metodólogos que hacen parte de este proceso de formación recreo-deportivo, sino que también hay miles de profesionales alrededor de estas escuelas deportivas que son beneficiados, que vuelven a ser contratados y que, por supuesto, vuelven a realizar esos procesos de formación de aquellos deportistas de Colombia. Esta resolución contempla además deberes para los padres de familia, los formadores y para las escuelas de formación, como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado permanente de manos y evitar el choque de manos, puños y abrazos. Algo difícil a la hora de celebrar el logro, pero necesario para evitar el contagio. Este es el Trino del Día. Simulacro Nacional. Este 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana, participe en el ejercicio más importante del año. En el 2020 no evacuaremos al punto de encuentro, trabajaremos desde la autoprotección.